¿Qué hay, campeones de las ventas? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues estamos en la toma 2 y grabando este episodio de la neta de las ventas que les va a sumar mucho valor. De hecho, les va a estar volando la cabeza porque traemos un gran invitado que es Pocho Costa, pero aparte de traerlo a él con toda su experiencia y todo el tema de que tiene el podcast número 1 de inteligencia artificial en Latinoamérica, le voy a hacer muchas preguntas como si ustedes estuvieran preguntando por mí para saber todo lo que queramos saber de inteligencia artificial y nos puedas dar los mejores consejos, Pocho. Bienvenido, Pocho. ¿Qué tal, Gabo? Bueno, muchas gracias. Un placer para mí estar acá y con muchas ganas de hablar de todos estos temas. Genial, Pocho. Pues el placer es nuestro tenerte por acá y con una agenda tan ocupada que seguramente debes de tener. Y pues lo más importante, o de las preguntas que mucha gente se hace en la actualidad, Pocho, de inteligencia artificial sería entrar con el tema de qué es la inteligencia artificial. Tú como con todos tus clientes y toda esta experiencia que tienes ya y que te encuentras, ¿no?, con la gente común que no andamos tan en contacto con la inteligencia artificial, ¿cómo podrías explicarnos esos temas? Bueno, te digo que es algo muy simple. Una ciencia de la computación que viene desde hace muchísimos años, desde Alan Turing, y lo que intenta es que las máquinas tengan capacidades como las de los humanos. Así que básicamente lo que se busca con la inteligencia artificial es eso, es que las máquinas, las computadoras puedan mm, pensar, leer, escribir, aprender, escuchar y todas esas cosas que nos diferencian a nosotros de otras especies. Oye, genial. En la actualidad, las personas tenemos la idea de que la inteligencia artificial va a sustituir lo que hacemos. Y es el miedo. No sé si recuerdas cuando recién salió todo este tema de inteligencia artificial, es uno de los principales miedos que tiene la gente que ocupa la inteligencia artificial en primer plano, ¿no? Que es ChatGPT y muchas de esas cosas. Tú con la experiencia que tienes, ¿crees que algún día sustituya el talento que tienen las personas? A ver, dijiste algo muy interesante porque dijiste que reemplace lo que hacemos y hay que ver qué de todo lo que hacemos, ¿no? Porque yo me imaginaba cuando dijiste eso tomando un helado con mi hijo, jugando a la pelota o ese tipo de cosas. Y no sé, ahí no creo que nos vaya a reemplazar, o capaz sí, que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y tampoco, también es difícil imaginarse de acá a muchos años, porque esto pasó toda la vida. O sea, cuando uno quiere pensar a un horizonte de tiempo más largo, es más difícil adivinar qué va a pasar. Y más ahora que el tiempo parece como que se acelera, ¿no? Con todos estos avances de la inteligencia artificial, porque la misma tecnología hace que ciertos avances tecnológicos sucedan más rápido, porque es una tecnología que acelera procesos. Así que difícil saber qué va a pasar con la inteligencia artificial. Creo que de momento tenemos que tratar de usarla para ayudarnos en esto, ¿no? En acelerar procesos. Y, y bueno, seguramente yo espero que nos quite o que nos reemplace en las cosas que nos aburren y no nos gustan hacer y que nos haga que eso suceda más rápido, con menos esfuerzo, menos dolor, y después que podamos hacer lo que a nosotros nos gusta hacer y en lo que somos buenos y en lo que nos diferenciamos. Sí, genial, tienes toda la razón, Pocho. Y este tema, pues está recién, pero no todos tenemos acceso a la inteligencia artificial en las profundidades, ¿no? Prácticamente muchos lo tomamos como en un nivel muy por arriba, pero antes, con tu experiencia y que nos des un poco de lo que has hecho, Pocho, tú estás de la inteligencia artificial antes de que detonara todo esto por ChatGPT, ¿no? Si nos puedes contar un poco de ahí. Antes, ¿tú cómo veías este tema de la inteligencia artificial? Antes de, digamos, que se volviera comercial. Claro, a ver, te cuento, yo trabajo en tecnología ya hace más de 20 años, pero podríamos decir que en los últimos 10 años fue donde me volqué más hacia la parte de datos y de machine learning. Machine learning es esto del aprendizaje automático, que bueno, es un poco en lo que se basa la inteligencia artificial, en entrenar modelos que puedan aprender, encontrar patrones. Y claro, antes de que aparezca ChatGPT y estos grandes modelos de lenguaje, era algo totalmente diferente. Los grandes modelos de lenguaje lo que hicieron fue democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Porque antes, para poder hacer algo con inteligencia artificial, tenías que programar.
básicamente. Tenías que usar modelos o entrenar tus modelos y todo eso tenías que hacerlo programando. Los grandes modelos de lenguaje lo que hicieron fue cambiar la interfaz y hacer que cualquiera, hablando en un lenguaje natural, se pueda comunicar con estos modelos. En principio aparecieron algunos que creaban imágenes, que fue DALL-E. Después apareció ChatGPT y se revolucionó todo en el 2022. Así que ese es el gran cambio. El gran cambio es que el lenguaje empezó a dominar la interacción con la inteligencia artificial y dejó de requerir tener conocimientos técnicos y bueno, eso cambió el mundo. Sí, seguro. Y que al final nos lo puso al alcance, ¿no? Esta herramienta al alcance de todos, pero no a la profundidad que podríamos tener, ¿no? Si tuviéramos más conocimiento. La otra vez, Pocho, te voy a contar, estaba platicando con unas personas de ventas y todo eso. Y de ventas y de diseñadores y gente ahí que tiene mucha creatividad al hacer cosas, ¿no? Ya seas páginas web o ilustraciones o y un poco en lo que entrábamos era que a todos la inteligencia artificial nos va quitando creatividad, porque antes como que era, las personas se volvían más expertos y más creativos al hacer un diseño, al hacer un video, y ahora todo se vuelve mucho a lo que nos dé la inteligencia artificial o a lo que nos conteste el modelo de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que esto va siendo así? ¿Los seres humanos vamos perdiendo creatividad entre más utilizamos la inteligencia artificial? Uf, interesantísimo esto que dijiste, porque justo ayer yo también estuve hablando con gente sobre esto, ¿no? Y gente que estaba relacionada con el diseño. Mirá qué curioso, esta empresa con la que yo hablaba, creativos que se dedican a temas de diseño, habían hecho una prueba. Y en esa prueba de querer hacer cosas con inteligencia artificial, se dieron cuenta que no, no era tan bueno el resultado que obtenían como lo que obtenían sus creativos. Y eso es un poco porque al momento mucho de lo que sucede es que la inteligencia artificial, al estar entrenada con datos que vio en otros lugares, lo que hace es como una especie de refrito de lo que sabe. Entonces, quizás los humanos podemos ir un pasito más allá en la creatividad. Entonces, al menos en esta empresa, lo que habían decidido era que no iban a usar más la inteligencia artificial para la parte de creatividad. La iban a usar para otras cosas y quizás si vos tenés el típico problema de la hoja en blanco, te sirve romper la hoja en blanco, pero eh, lo que vieron ellos es que esta gente que era muy creativa, la inteligencia artificial no les llegaba ni a los talones de lo que sus creativos podían hacer. Así que, al menos de momento, no iban a volver a usarla para la creatividad, que es diferente a lo que hablabas vos con otra gente. Ujú. Sí, y eso tiene mucha relación, Pocho, a la inteligencia artificial. Al final de atrás, como dices, son modelos que ya tienen conocimientos previos cargados de muchas cosas y nos pueden entregar información adaptada a lo que queremos. Pero yo que estoy en el tema igual de marketing y eso, de repente me encuentro con muchas imágenes y muchas son parecidas y las hacen con inteligencia artificial o estos copies que van en las campañas o en los anuncios y todos son muy similares. Entonces la gente ya se está acostumbrando y está perdiendo la creatividad porque prácticamente, y lo he platicado contigo y con otras personas, por ejemplo, ChatGPT es un tema donde al final nunca nos lleva a la contraria, ¿no? La inteligencia artificial siempre nos consiente y me dice, sí, Gabriel, está muy bien lo que tú dijiste, sí, lo hago como tú quieras, sí. Y entonces la creatividad, uno, se pierde y me está trayendo resultados genéricos. ¿Tú crees que en algún punto se quite ese tema donde sea muy condescendiente la inteligencia artificial y realmente sí llegue como una ayuda de poder hasta juzgar y criticar nuestras ideas o nuestros prompts? Sí, sí, yo creo que sí. Se está trabajando en eso y creo que sí, se va a llegar. Pero eh, para agregar una cosa más que me quedó pendiente del punto anterior, es el tema de lo que le están llamando la deuda cognitiva. Cuando nosotros eh, delegamos mucho en la inteligencia artificial, en lo que es la redacción, la creación, la creatividad, estamos teniendo una deuda cognitiva, que básicamente es como si estuviéramos sacándonos el cerebro y poniendo la inteligencia artificial. Entonces, dejamos de pensar
y dejamos que la inteligencia artificial piense. Y eso creo yo que si lo hacemos durante mucho tiempo puede ser gravísimo, porque nos vamos a volver más idiotas, me parece. Entonces, hay que usar la inteligencia artificial para ayudarnos. Estoy totalmente de acuerdo y lo hago todo el tiempo, pero no tenemos que entregar el 100% del pensamiento de la inteligencia artificial, sino usarla como copiloto, usarla como ayuda, usarla para que haga el trabajo operativo, para que haga lo aburrido, lo que no nos gusta, pero no dejemos de pensar, no dejemos de crear, porque si no, nuestro cerebro se atrofia y realmente eso va a tener graves consecuencias para cada uno y para la humanidad, diría yo. Así que creo que son uno de los problemas de la actualidad con los cuales no sabemos con qué nos vamos a encontrar unas décadas y bueno, esperemos que no terminemos eh, siendo una civilización de idiotas. Esperemos que no y que la gente se dé cuenta justo de lo que dijiste, amigo. La inteligencia artificial es una herramienta para automatizar los procesos aburridos o repetitivos que tenemos, que a lo mejor en nuestro día a día nos van drenando. Yo veo, ¿sabes cómo lo veo? Como que estas cosas que me van quitando energía y que lo puedo delegar a la inteligencia artificial, que lo haga ella, ¿no? Y lo que me da creatividad, mejor mi energía lo ocupo para la creatividad, para el pensar. Ahora de repente me he encontrado gente que me dice, es que yo ya no necesito a nadie que me haga imágenes, videos, estrategias, porque todo me lo da la inteligencia artificial. Pero la pregunta, ¿sabes qué pregunta yo les hago? Es, ¿y realmente estás vendiendo? ¿Y realmente está pasando? Porque allá afuera hay, por lo menos te voy a decir un número bajito, 1,000 personas que están haciendo lo mismo que tú y que están obteniendo el mismo resultado. Entonces, con esto que nos dices, es la gente tiene que aprender a despertar, que es una herramienta que nos ayuda para cuando estamos en blanco, sí, y de ahí despegar nuestras ideas. La otra vez me acuerdo que Sí, estaba platicando mucho contigo y esto te lo quiero preguntar porque de repente a mí la gente me pregunta mucho, pero aprovechando que tú estás con toda la experiencia que tienes acá de inteligencia artificial y creo que a lo mejor es una pregunta constante de todas las personas que no están tan empapadas en eso es, ¿y qué herramienta? ¿Cómo la gente se pregunta qué herramienta es la que tiene que ocupar, no? De repente estamos en el mercado viendo herramientas, no sé si te pasa con la inteligencia artificial y al final creo, no sé si yo tengo la idea, Pocho, de que todas van y hicieron una copia de ChatGPT y al final muchas van y consumen cosas de ChatGPT, pero su frente es otro, ¿no? O sea, nada más su diseño de afuera es otro y de repente las personas como que no saben qué ocupar y no saben también, iniciemos con esa. O sea, para ti, ¿cuál es el tema de cuál elegir entre tantas opciones? ¿Con cuál la gente puede empezar? bueno, a ver, tiene varios matices la respuesta. Por un lado, yo diría que empiecen con la que conozcan y tengan más a mano. Puede ser Claude, Gemini, ChatGPT, Grok, cualquiera de esas, para empezar puede servir. Pero más allá de eso, después hay que ver cuál es el problema a resolver y ahí buscar la herramienta. Esto es una analogía que es muy fácil de entender, pero yo tengo una caja con herramientas. Tengo un destornillador, un martillo, una llave. Entonces, tengo que ver cuál es el problema que tengo que resolver y para eso voy a ver si tengo que usar el destornillador o el martillo o el taladro. Pero no hay una herramienta que sirva para todo salvo la Victorinox, la de los suizos, que son Sí. muchas en uno, pero a donde voy es que hay que ver el problema a resolver y la herramienta. Ahora, si querés algo genérico que pueda servir para muchos casos y que sea bastante adaptable, estas que dijimos, las más conocidas, Gemini, ChatGPT, esas, para empezar, están muy bien. Y, y esas que acabas de decir, mucha gente se pregunta, ¿no? Y mucha gente ocupa la herramienta gratis porque no le ven el valor de pagar. Pero realmente tu experiencia, ¿hay un valor más agregado, o sea, que tenga agregado el usuario al tener mejor esa herramienta en la de paga? O sea, si hay un diferenciador. Sí, 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 sí. Yo creo que vale mucho la pena pagar la herramienta porque, a ver, los límites de uso mayormente en las versiones gratuitas son muy limitados y también las capacidades. Entonces, en las versiones pagas tenés mayores límites, tenés siempre acceso a lo último. Probablemente
cuando estos proveedores sacan alguna nueva capacidad, la liberan para los usuarios de pago nada más. Y quizás meses más tarde la habilitan para todo el mundo. Poder perderte la posibilidad de usar esas capacidades más avanzadas, por lo general vale la pena pagar. Entonces, eso por un lado. Y después, bueno, uno cuando paga tiene como otro tipo de protección o ajustes en cuanto a la privacidad, protección de los datos. En las versiones gratuitas, por lo general, tus datos o tus conversaciones van a ser usadas para entrenar otros modelos y bueno, hay, cuanto más pagues, más privacidad y control de datos vas a tener. Sí, y seguramente yo noto la diferencia con ChatGPT. Las respuestas son diferentes. Si Mm, hay un cambio en las respuestas que te da la inteligencia artificial. O sea, los resultados, yo los aprecio mejores. sí, sí, sí. Y además, los límites. Vos querés hacer, no sé, usar Deep Research, que es como una investigación avanzada, usar el modo agente y ese tipo de cosas, o no las tenés directamente en la versión gratuita o lo usaste una vez sola y te dice, bueno, ahora tenés que esperar hasta el mes que viene para poder volver a usarlo. Una vez que lo empezás a usar, después no lo querés soltar. Esto se vuelve adictivo. Y justo acabas de dar una palabra que es algo que me gustaría que nos dijeras es, actualmente en el mercado está lleno te hacemos un agente de inteligencia artificial y el agente por acá y esta gente te ayuda en esto y este en otro. Para que todos entendamos y nos quede claro, o sea, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Y realmente, más allá de que nos digas o nos desmientas esos temas, o sea, allá afuera se vende como, ten tu agente de inteligencia artificial que te ayuda hasta a vender, o hace las ventas por ti, o te ayuda en esta tarea para ti todo el tiempo. Pero un pasito atrás, ¿qué es el agente de inteligencia artificial? Bien, mira, te lo voy a explicar de una manera muy fácil y lo voy a comparar también con lo que sería usar ChatGPT o Gemini en la forma normal. Quiero también decir que la mayoría de la gente usa mal ese término de agente. O sea, la mayoría de las personas le dicen agente a cualquier cosa, pero no, no es tan así. La diferencia está entre agente, asistente, todo se basa en los grandes modelos de lenguaje, en los LLMs. Cuando yo hablo con ChatGPT, yo le envío un mensaje y ChatGPT me da una respuesta. Eso no es un agente, está siendo un asistente. Yo le digo algo y me da una respuesta. A la gente, yo lo que hago es darle un objetivo y el agente va a trabajar por su cuenta un determinado tiempo hasta cumplir ese objetivo, idealmente. Quizás en el medio va a venir y preguntarme algo, pero es como que va a trabajar más por su cuenta. Entonces, no sé si, por ejemplo, digo algo que pudieran haber visto, en ChatGPT, en la versión de pago, tenés el modo agente. En el modo agente vos podés decirle que haga un trabajo, como por ejemplo, que entre a un sitio web y que haga ciertas tareas. Entonces vos ahí le das un objetivo y la gente va y se pone a trabajar. Abre el navegador, entra al sitio web, busca lo que le dijiste que busque o hace lo que tiene que hacer. Hace como muchos trabajos y para hacer esos trabajos está como tomando decisiones por su cuenta. O sea, vos no le decís quizás que abra el navegador y vaya a tal sitio. Vos le decís directamente, comprame este pasaje, por así decirlo, o reservame este vuelo. Él toma la decisión de abrir el navegador, entrar a tal sitio, de hacer tales acciones. Bueno, eso es el agente, que tiene cierta autonomía para decidir. Y eso, por dentro, lo que hace es ir generando prompts para avanzar el siguiente paso y el siguiente paso, pero se va generando sus propios prompts en base a dónde identifica en qué paso está del objetivo que vos le diste. ¿Se entiende? Sí, sí, me queda súper claro para qué es el agente de inteligencia artificial. Y en el tema de prompts, Pocho, eh, hay un prompt ideal, prácticamente, no sé, más bien, no sé, mi pregunta precisa sería, la gente vende por ahí afuera en el mercado prompts, ¿no? Donde realmente te dice, ya nada más ponle aquí tu nombre o tu negocio y te da el resultado, ¿no? Yo no ocupo prompts de ese tipo.
yo estoy escribiendo con ChatGPT, le estoy diciendo, a ver, ayúdame con esta tarea que tengo y esto es el resultado que quiero. A veces omito eso que está muy común en el mercado, de decir, tú eres un director con 25 años de experiencia y has trabajado en tales lados, lo omito. ¿Hay alguna forma correcta de hacerlo? ¿Está bien solo darle indicaciones y que te dé, o le tienes que dar realmente una personalidad para que te conteste? Bien, a ver, em, eso de actúa como tal, estos modelos lo que hacen, vamos a ir a lo básico, porque es importante aclarar esto. Lo que hacen es predecir palabras, ¿sí? Predecir, ni siquiera palabras, lo que hacen es predecir tokens, pero vamos a decir palabras para, para que sea más fácil. Entonces, ¿en base a qué predicen esas palabras? En base a el contexto y la información previa. Entonces, van a predecir una respuesta en base a lo que vos le pusiste. Entonces, eso sí está probado científicamente que si vos usás ese tipo de prompt, la salida o la respuesta puede cambiar y tiende a ser mejor. Entonces, había o hay una estructura de prompt que es muy usada, como esto que dijiste vos, de decirle qué rol tiene que tener, cuál es el objetivo de lo que tiene que cumplir, cuáles son las restricciones, qué otra información necesita saber. Eso es una estructura de prompts que funciona bastante bien y funcionaba sobre todo con los modelos primeros que se tuvieron, que son estos de te escribo y me da una respuesta. Después surgieron otros modelos que se les llaman modelos razonadores, que tardan más en responder porque por dentro están creando un razonamiento y se están haciendo como preguntas y respuestas internamente para darte una mejor respuesta. Entonces eso hizo que cambie un poco esto de los prompts. Entonces, la realidad es que ahora ganó protagonismo algo que se le llama la ingeniería de contexto. Eso que hablábamos antes se le llamaba ingeniería de prompts. Ahora lo que ganó más preponderancia es la ingeniería de contexto. ¿Por qué? Porque el prompt por sí solo es solo una parte de lo que se necesita para que la inteligencia artificial o estos modelos puedan darlos los mejores resultados. Y lo que necesitan en realidad es tener mucho contexto y también el prompt. ¿Qué quiere decir eso del contexto? Es que si yo voy a cualquier inteligencia artificial y le digo que responda un email o responda un mensaje, por más que le diga que actúe como, no sé, actúa como mi mamá y responde este mensaje, la inteligencia artificial no sabe quién es mi mamá y cómo responde mi mamá. Lo que necesita es el contexto. ¿Qué es ese contexto que necesitaría para cumplir ese objetivo? Necesitaría ver cómo escribe mi mamá. Entonces, es para responder un email, necesitaría el contexto. Ahora, si es para otra cosa, que lo que estamos pidiendo, necesita tener el contexto para esa otra cosa. Yo le digo que analice los estados contables, bueno, va a necesitar el acceso a los estados contables, a la historia. Entonces, el contexto es todo el resto de información que se necesita para que el resultado sea lo mejor posible. Si no tiene ese contexto, no va a dar la mejor respuesta por más que le escribas el prompt más lindo. Lo clave hoy es la ingeniería de contexto, donde el prompt es una parte, pero el resto de información y el acceso a los datos es lo que completa esa otra parte. Está genial y como lo entiendo es, por eso ChatGPT en su versión de pago abrió el tema de proyectos, que ahí lo que va haciendo, o lo que me dices tú, yo lo interpreto como en cada proyecto me va teniendo todo el contexto de ese proyecto para irme dando mejores respuestas. Sí, a ver, hay dos cosas que tiene ChatGPT, por ejemplo. Por un lado están los proyectos y por otro lado está la memoria. La memoria es información que va guardando que o vos le decís que es algo relevante y que debe recordarlo, o automáticamente detecta que algo puede ser relevante y lo guarda, y eso es contexto que va ganando. Entonces, si vos le decís que, no sé, por ejemplo, que vos haces una dieta, no sé, por decir algo, paleo, entonces quizás se lo acuerde o vos le podés decir que lo recuerde, y entonces cada vez que le digas que te haga un menú semanal, va a tener en cuenta que vos le habías dicho que vos haces una dieta paleo y automáticamente te va a dar ese menú adaptado a la dieta paleo. Em, entonces,
Por ese lado está la memoria. Por otro lado están los proyectos. Entonces en los proyectos podés armar una base de conocimiento. Esa base de conocimiento son documentos que vos podés adjuntar y que son tenidos en cuenta o que puede ir a consultar de alguna manera en las interacciones. Ahora, hace poco los proyectos a su vez tienen una configuración que está habilitada en algunos países, acá en Argentina está habilitado, pero no, creo que no en todos, donde vos podés habilitar que esos proyectos tengan acceso a la memoria general o no. Entonces, si vos querés que el proyecto o lo que hablas ahí quede aislado, no habilitas eso, pero bueno, son cosas que ayudan a que el modelo tenga más contexto y pueda dar mejores respuestas o mejores resultados a la hora de pedirle que hagan tareas. Sí, sí, nos queda claro. Yo creo que esa información que nos das es súper relevante y a la gente le va a quedar más claro todavía el tema de inteligencia artificial y sobre todo cómo llenar todo ese tema de contexto, ¿no? Ya para ir Sí, dándole, amigo, el cierre, me gustaría mucho que hablaras de tu formación. ¿Qué tipo de formación tienes? ¿De qué personas se pueden meter ahí? Si necesitamos que las personas que nos escuchan acá, que son de ventas, tener algún conocimiento o no, o está abierto para personas que vamos desde cero a inteligencia artificial en estas formaciones que tú impartes. bien, tengo dos programas de formación. Uno que es para cualquier persona que quiera incorporar la inteligencia artificial en su trabajo, en su proyecto, en su emprendimiento o en su empresa. Ahí vamos desde cero, viendo un poquito de ciertos conceptos como los que estuvimos hablando hoy y algunos más, para entender cómo funciona y poder darle un mejor uso. Y después ya en distintos módulos en los que se van avanzando, vemos ya temas de productividad personal con inteligencia artificial y temas de crear agentes, todo usando herramientas que no requieren tener conocimientos técnicos y de programación. Esa es una, y la otra formación sí es para otro perfil, y es para el perfil de personas que quieren hacer una transformación y dar servicios a otras empresas relacionados con la inteligencia artificial. Esa formación es para formar consultores de inteligencia artificial, que son personas que hoy están trabajando en ayudar a empresas que quieren empezar a adoptar o empezar a hacer implementaciones de automatizaciones y de IA y no saben por dónde empezar. Estos perfiles son los que los ayudan. Esas son las dos ¿Y formaciones que tenemos. dónde te pueden consultar, Pocho, Bueno, esta información? esta información está en pionerosia.com. Ese es el sitio de la formación. Y si no, buscan Pocho Costa y en algún lado les voy a aparecer. Y ahí me pueden escribir en las redes y bueno, totalmente abierto a que me contacten y consulten lo que haga falta. Pues qué bien. Y sabes qué, este tema de consultores de inteligencia artificial hace falta que haya muchos, ¿no? Porque es algo que pareciera que ya está en auge y que allá afuera hay muchas personas, pero creo que hay muchas personas que lo hacen muy mal. Y realmente tú con el conocimiento y eso que estás haciendo es creando gente que lo haga bien y que realmente haya una ayuda para las empresas, ya sea en ahorrar tiempo, en ahorrar costos, en aumentar ventas. Y eso es lo que se busca conseguir al final y que no acabe siendo un gasto o como lo que pasaba con marketing, ¿no? Al inicio, cuando salió el tema de marketing y de estas cosas, que había mucha gente queriéndolo hacer, pero mucha gente haciéndolo muy mal y pues la gente quedaba haciéndolo pues tradicionalmente, ¿no? Sí, nosotros, o al menos lo que yo trato de hacer es trabajar de manera ética, sin humo. Llevo más de 20 años haciendo servicios de tecnología y bueno, tengo experiencia en hacer proyectos y eso es un poco, y en tratar con clientes y eso es un poco lo que trato de trasladar ahí en la formación para consultores, de que nada, podamos ayudar a quienes lo necesitan y sin vender humo, sin engañar, implementando tecnología o inteligencia artificial donde hace falta y donde no, también decirlo. Hoy quizás la gente se piensa que hay que usar inteligencia artificial en todos lados y no es así. Hay lugares donde hay otros mecanismos para lograr lo mismo y que sean más eficientes y eh, menos costosos quizás. O sea, lo que se adapte. A lo mejor no a todos se les adapta el tema de inteligencia artificial y ahorita como está el boom muy fuerte, pues la gente a fuerza lo quiere meter, ¿no? A lo mejor no lo necesita, pero dice, no, aquí a fuerza lo meto. Entonces,
De nuestro lado, Pocho, aquí con los campeones de las ventas estamos muy agradecidos, muy contentos de tenerte acá, de que te dieras el tiempo, de que pudiéramos platicar, aunque sea un poquito, de temas de inteligencia artificial. Y pues nada, amigo, gracias por sumarte a este podcast. Ah, bueno, Gabo, gracias a vos. Sabés que nos conocemos hace tiempo, te aprecio un montón y un placer para mí que me hayas invitado. Me encanta hablar de estos temas. Gracias, Pocho. Y pues como bien lo saben, campeones de las ventas, la IA, la realidad es que no va a reemplazarlos a ustedes como vendedores, pero va a reemplazar a todos esos vendedores que no se están adaptando a la inteligencia artificial y que no están ocupando estas herramientas para ayudarse en su trabajo. Síganos como @GaboArgüello_bajo, así aparecemos en todas las redes sociales y en YouTube como La Neta de las Ventas. Gracias, Pocho. Gracias. Adiós. Bye.